¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Soy el profesor Carlos Mendoza del curso de Geometría. En esta ocasión vamos a hablar de la semana 15, que tiene que ver dos temas. Sería la parte de cono y la parte de esfera y superficie esférica. Bien, vamos a empezar la primera parte, que es lo correspondiente a cono. Entonces empezamos con lo que es el cono. Sobre todo vamos a estudiar aquí lo que es un cono de revolución, hoy también llamado cono circular recto. Es aquel sólido que se genera cuando una región triangular gira una vuelta alrededor de uno de los catetos. Esta región triangular tiene que estar determinada por un triángulo rectángulo. Como lo pueden observar por aquí, esto gira una vuelta y va a generar un sólido como esto. Esta línea, este cateto, al girar, va a generar la base de nuestro sólido, que viene a ser un círculo. Si aquí esto mide R, entonces el radio del círculo también pues va a medir R. Este cateto nos va a representar la altura del cono. Aquí está, la altura del cono. Y la hipotenusa va a generar lo que se llama la superficie lateral del cono, cuya longitud, como pueden notar, siempre va a ser la misma y va a ser G. Bien, ocurre un detalle. Cuando usted despliega la superficie lateral de un cono circular recto, a la hora de extender esta superficie en un plano, lo que se va a conseguir es un sector circular. Un sector circular donde esta línea que observas por aquí representa la circunferencia que ve por aquí. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si la longitud de esta circunferencia es 2pi por r, la longitud de este arco también tiene que ser 2pi por r. ¿Qué más? Esta generatriz para este sector representa lo que es el radio del sector. Un detalle más. Aquí hay un ángulo que corresponde a este sector. Vamos a considerar que a este ángulo le corresponde un valor alfa. Este valor alfa, vamos a ver más adelante que es algo que se puede calcular. ¿Sí? ¿Qué queremos calcular de esta figura? Tres cosas. Queremos calcular el área lateral, el área total y el volumen del sólido. ¿Sí? Tres cosas. Bien, lo primero que vamos a calcular aquí es el área lateral. El área lateral representa el área de esta figura. Esto es el área lateral. ¿Cómo se halla el área de esta figura? Bueno, de dos maneras. Desde el punto de vista de la trigonometría, el área de esto es la longitud de este arco por el radio del sector, que es G sobre 2. Y al hacer este producto, el área lateral de un cono llega a ser pi radio de la base por la generatriz. Recuerda, el área de un sector circular bajo estos datos se calcula como el área de una región triangular común y corriente. Longitud del arco, sería la base, por la altura, que es el radio, sobre 2. Efectúo el producto y consigo esto. El área total. Como ya hemos conseguido el área de la superficie lateral, solo quedaría por aumentarle la base. ¿De acuerdo? Esta es la base. Es un círculo de radio R, o sea, usted estaría a pi r g, le estarías aumentando pi r cuadrado. Nota que puede factorizar pi r. Al factorizar pi r, esto va a ser generatriz más el radio de la base. Listo. Y por último, el volumen. El volumen. El volumen es igual al área de la base, pi r cuadrado, pi por el radio al cuadrado, por la altura, sobre 3. Ahora, hay un detalle.
el cono es la única figura que tiene lo que se llamaría ángulo de desarrollo. La medida de este ángulo, alfa, resulta ser igual a la razón entre el radio y la base con la generatriz multiplicado con 360 grados. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un rato, esta área, según la trigonometría, sería pi RG. Pero según la geometría, sería el área del sector, es pi por el radio al cuadrado, la razón entre el ángulo y 360 grados. Esta pi se va con ella, una g se va con esta, pasa a dividir, r sobre g pasa a multiplicar por 360, me daría alfa. Como lo pueden notar, el valor de este ángulo se halla a partir de dos elementos importantes asociados a un cono. De ahí que a este ángulo le vamos a llamar ángulo de desarrollo del cono. La otra figura que necesito que ustedes manejen es al tronco de cono, sobre todo al tronco de un cono de revolución. Esta figura se consigue cuando usted tiene un cono de revolución y le traza un plano paralelo a la base del cono. La parte de todo el cono, comprendido entre este plano y esta base, este sólido, se llama tronco de cono. Si aquí la base es un círculo, la otra base también tiene que ser un círculo. Ya de esta figura vamos a calcular el área lateral, el área total y el volumen. Pero previo a esos cálculos, necesitamos primero entender lo siguiente. La parte de arriba es un cono más pequeño, obviamente que la parte grande, pero ocurre que este cono, llamado, digamos, C sub 1, y este otro cono grande, C sub 2, son dos conos semejantes. Cono 1 semejante con el cono 2. ¿Qué consecuencias trae esta afirmación? Por ejemplo, como este cono es semejante con todo el cono, podemos comparar las bases. Base B sub 1, base B sub 2. Las bases son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Por ejemplo, puede ser la altura de este cono, aquí sería H sub 1, la altura en el otro cono, H sub 2, son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Pueden ser, como lo ven, alturas, pueden ser generatrices. Por ejemplo, la generatriz PA y la generatriz PB. Para el cono pequeño, la generatriz es PA y para el otro, la generatriz es PB. Pero son los cuadrados de ellos. Los cuadrados. Ahora, eso también van a ser obviamente proporcionales. Si a usted se le ocurre comparar el área lateral de ella, el área lateral de este cono, 1, y el área lateral del cono grande. Área lateral del cono grande. En resumidas palabras, las áreas son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Pueden ser las áreas laterales o áreas de las bases. Y si subimos esto al nivel de volúmenes, podemos decir también que los volúmenes, el volumen de este cono V sub 1, de este otro V sub 2, los volúmenes son proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Pueden ser, por ejemplo, radio de las bases, pueden ser alturas, pueden ser generatrices, cualquier par, pero de elementos que sean homólogos. ¿Ya? Esos son teoremas generales para cualquier tipo de cono al cual se le ha trazado un plano paralelo a la base. Aquí tenemos un cono circular recto o de revolución. Aquí en este cono vamos a hallar, como lo hemos estado haciendo antes, tres cosas. El área lateral, el área total y el volumen. El área lateral sería
La fórmula es pi por la suma de los radios de las bases por la generatriz. El área total es el área lateral más la suma de las áreas de la base mayor y base menor. Bueno, base menor, base mayor. Quizás aquí la pregunta es, ¿y de dónde sale esta primera fórmula, no? ¿De dónde sale esto? Mira, cuando usted despliega, habíamos visto eso hace un rato, la superficie lateral de un cono, se consigue un sector circular. Y si usted desarrolla la superficie lateral de un tronco de cono, lo que se va a conseguir es una región trapezial, donde, si aquí el radio mide R minúscula, y aquí el radio mide R mayúscula, y esto es la generatriz, ¿no? Esta es la generatriz. En cuanto a esta figura que es un trapecio circular, esto representa la longitud de esta circunferencia. Sería 2pi por el radio mayor. Esto me representa la longitud de esta circunferencia menor. 2pi por el radio menor. Y esta línea, R, es G, ¿no? Entonces, el área de esta figura es el área lateral del tronco. En el curso de trigonometría, se ha visto que el área de esta figura es semisuma de la base 2πr más 2πr mayor sobre 2 por la altura h. Disculpe. Por el valor de g. Listo. Entonces usted simplifica, factoriza y te va a dar este valor. En cuanto al volumen, debe recordar que el volumen de un tronco de pirámide es igual a la altura sobre 3, suma de las áreas de las bases, más la raíz cuadrada del producto de estas áreas. Entonces, cuando vamos a hablar de un tronco de cono, la fórmula correspondiente para el volumen es la misma, solo que estas bases que ve aquí son estos círculos. Las áreas de esos círculos, pi radio menor al cuadrado, más pi radio mayor al cuadrado, y aquí repetimos, ¿sí? Reemplazamos los valores, factorizamos, simplificamos, y nos va a salir esta fórmula. Es pi por la altura sobre 3, suma de los cuadrados de los radios de las bases, más el producto de estos dos radios. Listo.